Toma número 23. ¿Qué tal? Somos el grupo 6 conformado por Fabricio Rondón. Ariana Remata. y quien les habla, Ailén. Y el día de hoy nos vamos a meter de lleno en el libro de Quirós. Y pues acá nos va a hablar, relatar de una de las historias más impactantes de la política latinoamericana. La década de poder en Perú, que fue definida por una alianza que casi perfeccionó la corrupción sistemática, ya que no solo robaban dinero, pues también se extendían por cada rincón del Estado, carcomiéndolo poco a poco. Y es que todas estas redes de poder, ¿cómo es que pudieron de un día a otro derrumbar solamente por un video? Eso es lo que más nos intriga. Es por ello que para meternos un poco en el contexto hay que remontarnos a 1990, en donde una horrible crisis económica, también junto a la creciente subversión y terrorismo por parte del grupo de Sendero Luminoso, y en donde todo esto se asuma la promesa de Fujimori, un nuevo candidato a la presidencia del Perú que se hacía llamar un reformador popular, que prometía un ajuste económico menos radical que alguno de sus contrincantes, ¿no? ¿Qué se llama? Mario Vargas Llosa. Precisamente en el momento en el cual Fujimori se postula y llega a la presidencia, fue algo bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa salió de la primera vuelta como el total favorito y quien salió a su lado fue una sorpresa para todos, Fujimori. Y sí es cierto, tienes razón, porque a muchos les daba miedo lo radical que podía ser Mario Vargas Llosa en sus propuestas. Y Fujimori planteaba similar, pero más suave, más ameno, para llegar a ser más popular, para llegar a tener más... Y lo logró. Tuvo el Lo respaldo logró. de la población. El respaldo de la población es lo que buscaba y lo consiguió. Ahora, nosotros podemos catalogar a Fujimori como un outsider. ¿Por qué? Porque no tenía relaciones dentro de la política, no tenía familiares dentro de la política, ni siquiera estudió una carrera relacionada a ello. Él estudió para ser ingeniero agrónomo y también fue un ex rector universitario. En la agraria, ¿cierto? Él estudió en la agraria. Sí. Él estudió en la agraria. Ahora, la dupla a la que nosotros nos referimos es de Fujimori precisamente con Montesinos. ¿Cómo se da? Se da en un encuentro clave, en un momento en el cual Fujimori estaba debilitado, su imagen flaqueaba ante la sociedad porque estaba siendo juzgado por múltiples omisiones legales. Entonces, es en ese punto en el cual llega Montesinos, un ex militar con grandes conexiones y poder en el Poder Judicial precisamente, y es donde se da el intercambio inicial. Fujimori deja que Montesinos se encargue de sus problemas legales y a cambio, Fujimori le da a él poder para que él amplíe su red de contactos, para darle más poder, para otorgarle el espacio que luego vamos a ver va a llegar a controlar todo. Básicamente se basó en ello. Era una relación fundamentada en el secretismo, en las ilegalidades y en una búsqueda de control del Estado total por medios ilícitos. Ahora, ¿cómo se acentúa esta corrupción que genera esta dupla? Bueno, a través de distintas entidades. Por ejemplo, el SIN, el Sistema de Inteligencia Nacional, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y la Policía. Bastante sencillo. En las Fuerzas Armadas y en la Policía, era básicamente Montesinos el que iba designando a los altos mandos. Mientras que en el Poder Judicial, él colocaba a los jueces y fiscales. ¿Con qué intención creen que lo hacía? Con la intención de conseguir la impunidad total, porque básicamente era lo que buscaba Fujimori, y era su seguro de vida. Y en el SIN, básicamente era su centro de operaciones ilegales. Ahora, todo ello, claro, viene con parte de un fuerte incentivo económico. Hubieron cantidades de sobornos y no solo ellos, sino que también se pusieron del otro lado. Cambiaron los valores de la corrupción como la entendíamos hasta ese momento.
Ya lo veremos más adelante. Por parte de los sobornos, hubieron millonarios pagos a los jefes de los medios de comunicación y también a políticos y congresistas, ya sean pagos mensuales, pagos únicos, pero con la intención de tener ese apoyo político que tanto querían, ¿no? No sé si alguna de ustedes dos sabe sobre ella. Claro, de hecho a estos se les llamaban transfugos, estos congresistas precisamente. Se presume que alrededor de 54 de los 120 congresistas fujimoristas eran transfugos y precisamente a ellos se los, de cierta forma, sobornaba directamente con pagos mensuales de entre 10 y 20 millones de dólares. Y esto sucedía dentro del centro de control del CIN, organizado por Dios. Vladimir Montesinos. Hasta ese punto. Su centro de operaciones, básicamente. Literal, ese es su trabajito. Y entonces, aparte de todos los sobornos, que hay cantidades y cantidades de ellos, algo que me gustaría resaltar es la inversión de cómo los valores que nosotros considerábamos, podíamos ver en la corrupción, cambiaron. Ya no era un ciudadano intentando facilitarse su vida o la vida de sus acompañantes a través del Estado, a través de saltarse burocracia o regímenes legales, sino que era el mismo Estado el que la promovía. Era el mismo Estado que desde dentro promovía la corrupción. Era corrupción el Estado en sí mismo. Clarísimamente se ve en el narcotráfico. Les cuento. Montesinos era sobornado junto con sus compañeros del alto mando para permitir el tráfico de drogas. Y les comento más, no era solamente una relación permisiva. Llegaron al punto en el cual les dieron aviones y buques militares para transportar cocaína. Ahora, incluso dentro de una leve ironía, dentro del CIN se creó una oficina antidrogas. ¿Creen que era una oficina antidrogas, de verdad? No. Pero droga, ¿verdad? Era todo lo contrario. En lugar de combatirlo, se lucraba de ello, lo regulaba. Y pues, claro, eso lo podemos comprobar mediante los Bloody videos que salieron tiempo después, que ya, como lo hemos dicho antes, ello contribuyó a la caída de este reinado de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Claro, Ya que y en estos videos justamente sale Vladimiro tratando con sus sobornados y con distintos altos mandos a los que coaccionaba para que fueran parte de él y le juraran lealtad. ¿y sabes dónde fue eso? En las mismas instalaciones del Sistema de Inteligencia Nacional. Otra vez. Sí, O sea, literal, le decía su trabajito ahí, toda una cortina de humo totalmente. Y pues como ejemplo podemos poner el caso del Vaticano, un Ok. conocido red de narcotráfico donde ahí mismo también hacían sus intercambios, sobornos, y que totalmente, en este caso al menos, se veían totalmente engañados porque ellos no sabían que estaban siendo grabados. No sabía. No sabían ninguno de los Vladivideos, que Estaba aparte de enterado. Vladimiro, que estuvo ahí, ninguno estuvo enterado, así como lo dices, y pues ello lo ayudó a que, por ejemplo, un juez cualquiera atentaba con salirse o hacerle daño a toda esta red de corrupción y pues Vladimiro no lo permitía y con ello le chantaba para que pues no tenga otra opción que seguir. A su favor. Los amenazaba. Claro, Ok. totalmente. Y pues todo ello no solo representó costos económicos, toda la plata que fue redirigida a los sobornos, ya sean ministros, jueces o estas bandas narcotráficas como vimos, sino que también significó un costo moral para la población, como es que, por ejemplo, las pensiones de las personas. Claro, precisamente respecto a los fondos que tenían, muchos de ellos eran de los propios fondos de pensiones de los militares, porque con la excusa de que se estaban invirtiendo en bienes raíces, luego malversaban esos fondos y tenían distintos tipos de métodos para desviar estos ingresos hacia Vladimiro y sus acompañantes. Justo esa duda tenían.
¿cómo era que el dinero era específicamente malversado? Dices que es porque lo usaban para otra cosa. Claro, en este caso, con las pensiones, fue el tema de las bienes raíces. Compraban distintas propiedades y luego también con el tema de privatizaciones. Empresas que eran originalmente públicas por el tema de las reformas velasquistas. Luego, esto con la llegada de Fujimori, estas fueron vendidas y recompradas. Y en eso hay Ya. un leve Ok. vacío legal ahí Ajá. en el que tenían obviamente sus ganancias. O sea, Ok. un lavado de dinero en toda su forma. Sí. Y pues para ponernos ahí un poco estadísticos, hay una aproximación del dinero que fue redireccionado, fue gastado anualmente y que durante este régimen se gastaban aproximadamente 1.409 millones, no de soles, de dólares. No. O sea, podrían imaginarse esa cantidad de dinero, cómo es que hubiera repercutido en nuestro futuro. Y para la época. Para la época, el futuro de la época, claramente, donde había una creciente crisis económica. O sea, ¿cómo no se va a acrecentar esa crisis si todo ese dinero se vio malversado? Y pues ya nos vamos acercando al fin de la historia, la caída de todo este imperio de poder de corrupción sistemática. Esta historia culmina específicamente el 14 de septiembre del año 2000, donde se difunde el primer Vladivideo, eso de lo que estamos hablando, donde en las mismas oficinas del CIN, totalmente, esta historia es totalmente loca. Y bueno, desató un escándalo horrible en la población. Pues unos días después, el 16, pues Fujimori se vio totalmente descubierto y anunció nuevas elecciones bajo la creación de leyes para que obviamente en un futuro él pueda seguir en el poder, ¿no? O sea, hizo todo ello con la intención de volver a ser elegido a pesar de que se haya visto Claro, a descubierto. pesar de que todo ya haya sido totalmente descubierto, toda su imagen ha caído por los suelos, por el subsuelo. Su propio autogolpe que desestabilizó El- completamente el gobierno. Literal, luego de ese golpe fue que él se escapó a Japón y Mira. fue literal, se escapó a Japón y el 20 de noviembre de ese año 2000 es que desde Tokio mandó un fax. Ahí vienen con qué, Ok. con su carta de renuncia. Ah, O sea, no tuvo lo de quedarse en el país Ujú. para afrontar las consecuencias físicamente. Se largó y desde ahí mandó Lit- su renuncia. Dijo, problema tuyo, papi, literal. Y Sí. pues, ujú. Y luego de ello, pues todo ello representó un total golpe para la población peruana, ya que todos estos problemas estructurales, es como Quirós lo dice, un caso único en Claro. su único. Y pues no solo único, fue extremo, pues ejerció un control total, no solo sobre el Estado, sino sobre la población en sí, ya que nos vio afectados por toda la corrupción y el dinero que se vio redireccionado. Y pues lo mejor de este libro es que nos obliga a verlo como una manifestación aguda y crítica que representó al Perú en aquella época. Y pues que para tratar a la corrupción hay que entenderla desde el fondo, desde las raíces históricas y todas las redes que esto implica, hasta sus impactos, ya que debilita la democracia, como hemos dicho, pudre las instituciones, como es que todos los desde los militares hasta los propios ministros, quienes son quienes sacan las leyes a favor de la población, se malversados y pues frena totalmente el desarrollo del país. Concuerdo totalmente en ello. Para cambiar la historia es totalmente necesaria comprenderla. Ella es la base de todo cambio radical que podemos esperar. para no repetirla. Para no repetir Exacto, la no historia. repetir la historia. Pero, ¿qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios. Para nuestros compañeros.